¿qué pasaría si de pronto el aire que respiramos tuviera una etiqueta de precio? Uf, suena a película distópica total. Totalmente. O sea, imaginemos que el aire cotiza en la bolsa de valores. Suena a una pesadilla de ciencia ficción, pero si nos apegamos estrictamente a las leyes fundamentales de la economía, fíjate que ya estamos recorriendo exactamente ese camino. Sí, es un punto de partida brutal. Y no lo digo porque haya un villano corporativo intentando asfixiarnos ni nada de eso, sino por cómo operan las reglas invisibles que rigen nuestra supervivencia diaria. Yo estoy fascinada y a la vez un poco aterrada con nuestra exploración a fondo de hoy. Y con justa razón. Cuando revisamos los textos sobre formación económica y las bases de esta disciplina para el análisis de hoy, queda clarísimo algo. A ver, ¿qué destacas de entrada? Que la economía no es una ciencia exacta de números fríos o gráficos incomprensibles en una pizarra. Claro, que es como normalmente nos la enseñan. Exacto. Es más bien el estudio del comportamiento humano frente a un problema que, digamos, no tiene solución definitiva. Yo estoy convencido de que es la arquitectura de cómo interactuamos para no colapsar como especie. Me encanta cómo lo pones. Por eso, la misión en nuestra inmersión de hoy es justamente de desgranar esa arquitectura. Queremos sacar estos conceptos de la rigidez académica, de los libros de texto y entender los engranajes ocultos que mueven absolutamente todo. Desde por qué el precio de un departamento en la ciudad es impagable. Sí, hasta por qué los gobiernos toman decisiones que a veces, parecen ir lógicamente en contra de sus propios ciudadanos. Totalmente. Y para entender todo este sistema, tenemos que mirar directamente al abismo del problema central que la economía intenta resolver. El gran elefante en la habitación. Exacto, la escasez. Y ojo aquí, porque cuando la gente escucha la palabra escasez, la mente nos traiciona, ¿no? Pensamos automáticamente en no tener suficiente dinero para llegar a fin de mes o pagar la renta. Pero el dinero es solo un síntoma. O sea, la escasez en términos económicos es una condición universal. Es innegable en nuestra realidad física. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues, es esta tensión perpetua entre recursos que son finitos, están limitados, contados. Y por otro lado, tenemos necesidades humanas que son, por su propia naturaleza, infinitas. Claro, siempre queremos más. Sí, sí. Y esta disparidad es la que nos empuja contra la pared. Obliga a las sociedades, a los gobiernos y a cada individuo a tomar decisiones existenciales. O sea, nos obliga a jerarquizar. Exactamente. Tenemos que decidir qué se produce, cómo lo vamos a producir y, esta es la parte más conflictiva de todas, ¿quién se queda con lo que se produce? Bueno, vamos a desempacar esto, porque ahí es donde entra un concepto que me vuela la cabeza. Aplica a cada segundo de nuestra existencia y es el costo de oportunidad. El famoso costo de oportunidad, sí. Es esta idea de que cada vez que pronunciamos un sí, es un no automático a otra cosa. O sea, pensemos en el tiempo, que para mí es el recurso más despiadado y escaso que tenemos. Sin duda. El simple hecho de que nuestra audiencia nos esté prestando atención en este preciso instante significa que están pagando un precio. Claro, el tiempo no regresa. Exacto. Renunciaron a avanzar en su trabajo, a escuchar música, a dormir. Ese es su costo de oportunidad en la vida real. Nada es gratis en el universo. Y lo fascinante aquí es que esa es la clave para entender las decisiones a gran escala. ¿A qué te refieres exactamente? A que el costo de oportunidad saca a la economía de la billetera individual y la pone en el centro de la política y de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el presupuesto de un estado entero. Ajá. Cuando un gobierno decide subsidiar fuertemente el combustible, digamos, para que la población no proteste por el precio de la gasolina. Que pasa muchísimo en nuestra región. Exacto, pasa todo el tiempo. El costo de oportunidad de esa decisión no es solo el dinero gastado en el subsidio. ¿Entonces qué es? Son los 3 hospitales que no se construyeron ese año, es la investigación científica que no se financió o las escuelas que no se repararon. Wow. La escasez nos grita que no podemos tener ambas cosas al mismo tiempo. El costo de oportunidad es, básicamente, la factura invisible de todo lo que dejamos ir. Me encanta cómo eso eleva las apuestas de la conversación. Porque sabiendo que estamos atrapados en este laberinto de la escasez y que cada decisión duele, pues tenemos que mirar con qué herramientas contamos, ¿no? Para intentar satisfacer esas necesidades ilimitadas, claro. Exacto. Y revisando la documentación de las fuentes, agrupan estas herramientas en bienes y factores de producción.
Pero a ver, quiero saltarme las definiciones de diccionario de bienes de consumo contra bienes de capital. Me parece bien, vamos a lo profundo. Sí, porque hay algo mucho más denso aquí. Los textos hacen una división súper tajante entre bienes libres y bienes económicos. Ajá, la clasificación tradicional. Y clasifican el aire puro y la luz solar como bienes libres, o sea, los describen como abundantes y sin dueño. Así ha sido en la teoría clásica, ¿sí? Pero viendo los niveles de contaminación en las grandes urbes hoy en día, yo me pregunto si los economistas no deberían actualizar sus manuales urgentes. Es un buen punto. O sea, ¿siguen existiendo los bienes libres o estamos presenciando cómo se extinguen en tiempo real frente a nosotros? Mira, es una crítica sumamente válida al modelo. Históricamente, el aire o el agua de los ríos encajaban perfecto en esa categoría de bien libre. Porque sobraban, digamos. Claro, porque el consumo de una persona no afectaba para nada la disponibilidad para otra. Pero la teoría económica tiene que evolucionar con las externalidades que nosotros mismos creamos. Totalmente. Hoy en día, respirar aire limpio en ciertas ciudades requiere comprar purificadores con filtros HEPA o mudarse a zonas súper exclusivas rodeadas de bosques. Y eso cuesta muchísimo dinero. Exacto. El agua pura requiere plantas de tratamiento multimillonarias. La actividad humana y la industrialización han forzado a que recursos que antes eran libres crucen esa frontera hacia la escasez. O sea, se transformaron en bienes económicos de lleno. Sí, porque ahora cuesta esfuerzo, tecnología y dinero mantenerlos usables. Y hablando de esfuerzo y tecnología, fíjate que eso nos conecta directo con los ingredientes básicos para fabricar cualquier cosa en este planeta. Lo que la economía llama los factores de producción. Tierra, trabajo y capital. Los pilares. Tradicionalmente entendemos la tierra, que son los recursos naturales, el trabajo, que es nuestro sudor y cerebro, y el capital. Pero quiero hacer una pausa aquí. A ver, cuéntame. Tengo un conflicto enorme con cómo se define el capital y este cuarto factor moderno que los textos llaman tecnología o capacidad empresarial. Ah, ya sé por dónde vas. A ver si me sigues. Para mí, la tecnología no es más que capital avanzado. O sea, una computadora cuántica es solo un tractor muy, muy inteligente. ¿Por qué la economía moderna insiste en separarlo y darle su propia categoría? Es una duda súper común. Y la respuesta es porque el capital, en términos estrictamente económicos, es inerte. ¿Inerte? ¿Cómo así? Tienes razón en que el tractor y la computadora cuántica son bienes físicos duraderos. Los usamos para producir otras cosas. Y sí, eso es el capital. Ajá. Fíjate que el error que casi todos cometemos es pensar que el capital es el dinero guardado en el banco, cuando en realidad es la maquinaria, los edificios, la infraestructura. Claro, las cosas tangibles que producen. Exacto. Pero la capacidad empresarial o la tecnología, entendida como este conocimiento aplicado, es el software mental. Es la receta del pastel, por así decirlo. Oh, ya voy entendiendo. Puedes tener 1000 hectáreas de tierra superfértil, 100 tractores de última generación y 1000 trabajadores esperando instrucciones en el campo. Tienes todos los ingredientes físicos. Pero sin la capacidad empresarial para organizar esos 3 elementos, identificar qué necesita el mercado y asumir el riesgo enorme de que la idea fracase, pues no produces nada. Es el elemento intangible que cataliza a todos los materiales físicos. ¡Wow! Procesar eso cambia completamente la perspectiva de quién aporta qué en la sociedad. Totalmente. O sea, tenemos los recursos, las máquinas, el trabajo humano y el conocimiento para unirlos. Pero esto no ocurre en el vacío. Y esto nos lleva a los verdaderos protagonistas de esta inmensa maquinaria. Los agentes económicos. Exacto. Las familias, las empresas y el Estado. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Leyendo sobre cómo interactúan estos tres dentro de lo que llamamos el flujo circular de la economía, me hizo un clic mental inmediato. ¿Ah, sí? Sí, no pude evitar verlo como una réplica exacta del sistema cardiovascular humano. Esa es una visualización excelente. Me gusta mucho para entender la interdependencia. Si desglosamos ese sistema cardiovascular, ¿cómo acomodas los elementos del modelo económico? Mira, el modelo plantea dos flujos que viajan constantemente en direcciones opuestas. Ajá. Por un lado está el flujo real, que es el movimiento físico de las cosas, o sea, el sudor de los trabajadores, las hectáreas cultivadas, la maquinaria pesada y los productos finales que vemos en las estanterías del supermercado. Lo tangible. Sí, ese flujo real es el oxígeno.
es lo que nutre a la sociedad, lo que literal necesitamos para vivir. Pero, del otro lado, está el flujo monetario. El dinero. Exacto. El dinero pagado en salarios, las rentas, las ganancias corporativas y lo que nosotros pagamos en la caja registradora. Y a ver, ese dinero no se puede comer, no te abriga en invierno, no te cura una enfermedad. ¿Es solo papel o números en una pantalla? Correcto. Pero es la presión sanguínea. Sin ese flujo de sangre, el oxígeno jamás llegaría a las células que lo necesitan. Si la sangre se detiene, el flujo real simplemente colapsa y nos morimos. Qué buena analogía. Y si conectamos esto con el panorama general, el corazón que bombea todo eso no es un solo ente autoritario. Entonces, ¿qué es? Es la relación constante y dinámica entre estos agentes que mencionaste. Pero, y ojo con esto, hay una revelación en ese modelo circular que casi siempre nos pasa desapercibida. A ver, dime. Y creo que rompe un poco nuestra percepción de quién tiene el poder. En el día a día, la gente suele sentirse a merced de las grandes corporaciones. Nos vemos a nosotros mismos solo como consumidores, como la parte débil de la ecuación. Sí, totalmente. Como que las empresas mandan y nosotros solo obedecemos. Exacto. Sin embargo, el flujo circular establece que las familias, o sea, nosotros, somos las dueñas absolutas y originarias de los factores de producción. Claro. Las corporaciones en realidad no son dueñas del trabajo de la gente, solo lo alquilan por horas. Ni siquiera son dueñas absolutas del capital si uno lo analiza a fondo. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Piensa en los fondos de pensiones, las cuentas de ahorro en el banco y las inversiones bursátiles. Son las familias, ahorrando mes a mes, quienes proveen el capital financiero para que las empresas compren sus tractores o desarrollen su software. ¡Wow! ¿Nunca lo había visto así? Las empresas son simplemente organizadoras. Toman el trabajo, la tierra y el capital que en el fondo pertenecen a las familias. Los transforman en bienes, pagan a las familias por usar esos recursos y luego las familias usan ese mismo dinero para comprar los bienes. Es un ciclo perfecto. Y si las familias deciden retener su trabajo, hacer una huelga masiva o cambiar drásticamente sus patrones de consumo, el sistema entero tiene que reconfigurarse. El poder real está en las familias, entonces. Pero claro, este flujo tan poético ocurre sobre un tablero de juego con reglas que varían muchísimo según el país. Los famosos sistemas económicos. Exacto. Y aquí es donde chocan de frente las ideologías. Los textos nos plantean los tres sistemas básicos. Tenemos la economía de mercado pura, donde todo fluye libremente sin que nadie meta las manos. El capitalismo absoluto, digamos. Ajá. Luego está la economía centralizada o planificada, donde el gobierno decide absolutamente todo lo que se hace. Y finalmente, la economía mixta. Que es donde vivimos casi todos hoy en día. Sí, y lo interesante es que, si miramos la historia moderna sin apasionamientos, los extremos puros han demostrado ser súper insostenibles. Fracasaron en la práctica. Totalmente. Un mercado libre al 100% termina creando monopolios tiránicos que aplastan al consumidor, y una economía totalmente planificada por el Estado, pues se asfixia en su propia ineficiencia y en la falta de incentivos para innovar. Por eso, como dices, prácticamente todo el mundo opera hoy bajo sistemas mixtos, aunque claro, con distintos grados de inclinación hacia un lado o hacia el otro. Claro, unos más libres, otros más controlados. Sí, pero la economía mixta reconoce una realidad bastante incómoda. Y es que el libre mercado es excepcionalmente eficiente para asignar recursos y generar riqueza de la nada. Pero es completamente ciego a la empatía humana. ¡Uy, qué frase! Es que no le importa si alguien se queda atrás. El Estado, como este tercer agente económico, entra precisamente a inyectar una fricción deliberada en el sistema. Entra a poner las reglas del juego. Entra a construir infraestructura que a lo mejor no es rentable para una empresa, pero sí es vital para la sociedad. A cobrar impuestos para redistribuirlos en salud pública. Y sobre todo a poner frenos cuando el mercado intenta devorarse a sí mismo. Y fíjate que el terreno donde el mercado y el Estado chocan de la manera más violenta es justo en el mecanismo que define el valor de todas las cosas. La dinámica de la oferta y la demanda. Exactamente, o sea, ya sabemos lo básico. Si el precio sube, menos gente quiere comprar y más empresas quieren vender. Eso es casi de sentido común. Es la ley básica. Pero entonces, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Porque donde la cosa se vuelve un verdadero campo de batalla analítico es con el concepto de la elasticidad. La elasticidad es fascinante.
Básicamente es la sensibilidad de nuestras decisiones, ¿no? Sí, la elasticidad es el arma secreta para entender de verdad dónde reside el poder en el mercado. Mide qué tan elástico o qué tan rígido es el comportamiento de las personas frente a un cambio repentino en las condiciones. Danos un ejemplo para aterrizarlo. Claro, si hablamos de bienes que tienen muchos sustitutos, como, no sé, las diferentes plataformas de streaming para ver series, ¿Ah, va? ahí la demanda es sumamente elástica. Si una plataforma sube su precio dramáticamente mañana, los usuarios simplemente cancelan la suscripción y se van a otra de la competencia. Tienen opciones. Exacto. El poder lo tiene el consumidor. La empresa está súper limitada por esa alta sensibilidad al precio. Pero llevemos eso al extremo opuesto, a los bienes inelásticos. Y aquí es donde yo veo una vulnerabilidad sistémica que de verdad me asusta. A ver, explícanos. Hablemos de bienes que no tienen absolutamente ningún sustituto y de los cuales depende literalmente tu vida. ¿Bienes de primera necesidad? Sí. Hablemos de la insulina para un diabético, de tratamientos oncológicos o del suministro de agua potable en una casa. Claro, ahí la cosa cambia. Si una sola empresa tiene el control sobre la insulina y decide triplicar el precio de la noche a la mañana, la curva de demanda no se mueve ni un milímetro. No es elástica en lo absoluto. Cero. La gente va a vender su casa, va a endeudarse de por vida o va a dejar de comer con tal de pagar ese precio, porque la alternativa es la muerte. Es duro, pero es real. Entonces, si aplicamos la teoría pura del libre mercado ahí, el productor podría extraer casi toda la riqueza del consumidor sin ningún freno. ¿Acaso no es esta inelasticidad extrema una falla catastrófica del libre mercado? Es posiblemente la falla más profunda del modelo, fíjate. Y de hecho, es el argumento más sólido para justificar la existencia de la economía mixta de la que hablábamos. Claro, porque el mercado solo no se regula ahí. Para nada. Cuando la demanda es perfectamente inelástica y el bien es esencial para sobrevivir, la teoría económica clásica colapsa éticamente. Se vuelve cruel. Totalmente. El mercado, si opera solo bajo la fría lógica de maximizar ganancias, siempre va a encontrar el precio máximo de tolerancia, excluyendo brutalmente a quienes simplemente no pueden pagar. Y aquí es donde esa fricción del Estado se vuelve política pública urgente. Exacto. ¿El Estado tiene que entrar a regular? A poner topes de precios o a subsidiar directamente esos medicamentos, ¿no? Sí, pero ojo, porque incluso esa intervención, por más bien intencionada que sea, tiene su propio costo de oportunidad y sus propios peligros ocultos. Todo tiene un costo, volvemos al inicio. Así es. Si el Estado interviene demasiado fuerte, digamos, y obliga a las farmacéuticas a vender los medicamentos exactamente al costo de producción, Destruye el incentivo económico para ellos. exactamente. Y sin el incentivo de recuperar los millones invertidos y generar grandes ganancias, el capital privado simplemente deja de financiar la investigación para curar la próxima gran enfermedad. Es una espada de doble filo. Es una tensión perpetua. La economía trata constantemente de equilibrar esta balanza imposible, entre incentivar la innovación agresiva por un lado y proteger a la sociedad de ser devorada por esa misma agresión corporativa por el otro. ¡Wow! Y la elasticidad es la métrica que nos permite mapear matemáticamente dónde se encuentran los límites del dolor de una sociedad. Es un nivel de complejidad brutal. De verdad te hace darte cuenta de que cada vez que pagamos una factura médica o simplemente llenamos el tanque de gasolina, estamos interactuando con fuerzas enormes. Fuerzas que balancean la innovación del futuro con la exclusión del presente. Todo, absolutamente todo está conectado en esta red. Así es. Y bueno, en el análisis de hoy hemos navegado desde las leyes casi inflexibles de la termodinámica económica. La escasez y los sacrificios inevitables del costo de oportunidad. Exacto. Hasta darnos cuenta de que los problemas ambientales actuales están convirtiendo el aire puro y el agua en bienes económicos que pelean por un lugar en el mercado. Y hemos diseccionado también cómo nuestra sangre monetaria empuja el oxígeno de los recursos a través de ese gran flujo circular del que platicamos. Sí. Y cómo las familias, que somos nosotros, muchas veces sin saberlo siquiera, sostienen el peso entero del sistema, al ser los verdaderos proveedores de la tierra
el trabajo y el capital que las empresas necesitan desesperadamente para operar. Y finalmente exploramos cómo esa tensión de la oferta y la demanda que medimos a través de la elasticidad define no solo los precios que vemos en un estante, Sino los límites mismos de la intervención del gobierno en nuestra vida diaria. Exacto. Quienes nos escuchan deben recordar algo fundamental de toda esta plática, ¿Qué sería? que están justo en el centro del tablero. Cada elección que hacen sobre bienes sustitutos, cada hora invertida en su formación profesional y cada dólar gastado o ahorrado envía señales inmediatas, señales que reconfiguran el destino de los recursos globales. O sea, ¿no son espectadores pasivos? Para nada. Son partícipes activos. Entender estas reglas invisibles que desempacamos hoy es el primer paso indispensable para dejar de ser simplemente reaccionarios ante la economía. Y comenzar a anticipar cómo los cambios mundiales van a impactar directamente nuestra propia mesa. Exactamente. Bueno, y para cerrar esta inmersión, que la verdad me ha dejado pensando muchísimo, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Basada en la premisa fundacional de los textos que exploramos hoy. A ver, hemos establecido a lo largo de este rato que la economía existe únicamente porque nuestros recursos materiales son escasos, Ajá. mientras que nuestros deseos y necesidades humanas son inherentemente ilimitados. Es la fórmula perfecta de la insatisfacción permanente. Exacto. Pero imaginemos por un momento que la tecnología, no sé, la inteligencia artificial avanzada, la fusión nuclear y la automatización total logran lo impensable. A ver, ¿qué escenario planteas? Supongamos que en 100 años logramos una eficiencia tan absurda y perfecta que la producción de energía, de alimentos y de vivienda tiene un costo marginal cercano a cero. O sea, erradicamos la escasez física por completo. Ajá, exacto. La pregunta es esta. Si logramos proveer a cada ser humano con todo el bienestar material que hoy conocemos de forma ilimitada, ¿realmente terminaría el problema económico? ¡Wow! ¿O acaso la mente humana está programada genéticamente de tal forma que en el instante exacto en que satisfacemos una necesidad, nuestra psicología inmediatamente inventa nuevas necesidades? Nuevas necesidades de estatus, quizá. De estatus, de experiencias o de recursos virtuales que volverán a ser escasos de alguna otra forma, asegurando que este juego tan tenso de la economía jamás, bajo ninguna circunstancia, termine. Fíjate que esa es la pregunta que trasciende la economía misma y toca la raíz evolutiva de quiénes somos como especie. Es súper profunda. Sí, porque si la escasez está solo en el entorno físico, tal vez algún día la tecnología nos permita vencerla. Pero si la escasez es en realidad una ilusión creada por nuestra propia incapacidad psicológica para estar satisfechos, Entonces, ¿el flujo circular nunca se va a detener? seguirá latiendo hasta el fin de los tiempos, inventando nuevas escaseces. ¡Qué locura! Es un pensamiento que de verdad te deja mirando al techo por la noche, intentando procesarlo. Definitivamente. Ha sido una conversación sumamente reveladora. A quienes nos prestaron su recurso más valioso e irrecuperable hoy, su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Un gusto haber platicado de esto. Mantengan siempre la mente crítica, cuestionen el costo de oportunidad de todo su entorno y nos encontramos en la próxima exploración.